Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo un gran invitado, al mexicano Arturo Villanueva. De pronto no es tan bien conocido aquí en Colombia, pero quiero presentárselo. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Arturo Villanueva? ¿Qué tal, Héctor? Primero que nada, un placer estar contigo y platicar con los amigos de tu canal de Colombia, que es un país que me encanta, que he ido muchas veces afortunadamente, que tengo muy buenas experiencias y muy buenos amigos por allá. Yo soy una persona que se dedica al fútbol desde hace poco más de 15 años, que he sido presidente de clubes como Jaguares de Chiapas, donde estuvo Jackson Martínez, Querétaro, he trabajado para Chivas, para Atlas, para Morelia, en fin, llevo muchos años metido en el medio del fútbol mexicano y bueno, un placer estar aquí con ustedes y platicar un poco de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Claro que sí, de ahí se desprende mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu inicio en el fútbol mexicano y cómo ves el fútbol mexicano actualmente? Pues yo creo que el inicio, como el de la mayoría de nosotros que no tuvimos una carrera importante dentro de la cancha como jugadores, tiene una carga importante de fortuna. Yo jugué poco fútbol de arquero y por situaciones familiares lo tuve que dejar a un lado. Continué con mi carrera de abogado. Y estando en una empresa de una marca, de la marca Puma, como director jurídico y llevaba también el área de fútbol, me salió la oportunidad de empezar a trabajar para una empresa muy importante mexicana, Grupo Salinas, que ellos eran propietarios en ese momento de 3 equipos de fútbol, del Morelia, de Jaguares y de Nesa, y me invitaron a participar como director comercial de estos 3 equipos, consiguiendo principalmente patrocinios para los equipos, y así arranqué. Por un golpe de suerte. Yo era abogado y exjugador, entonces en mi vida había vendido ni un lápiz, pero yo estaba negociando vestir precisamente al Morelia en ese momento, y también en ese momento muere mi papá, y yo dejo la empresa Puma y platicando con mi contacto de Grupo Salinas le comento que no iba a seguir más adelante con el proyecto de vestir al Morelia porque ya no pertenecía a la marca, y él me propone tomar su lugar en Grupo Salinas, y así es como arranco mi carrera, digamos, profesional como directivo en el fútbol. Arranco como director comercial de estos 3 equipos, y a los pocos meses, a los 8 meses prácticamente, me ofrecen la presidencia de Jaguares de Chiapas a mis 33 años. Creo que en su momento fui el presidente más joven de la historia de la Liga Mexicana sin ser dueño del equipo, y que es algo que me dejó muy buenos aprendizajes. Hice, yo creo que un doctorado en fútbol en poco tiempo ahí en Chiapas, un estado que también quiero mucho y un equipo al que le guardo mucho cariño. Hoy desafortunadamente pues ya no existe este equipo, pero bueno, así arranqué en las patadas. Claro, no, y es interesante tu historia porque, como tú lo mencionas, fuiste uno de los directivos más jóvenes, por no decir el más joven, de ocupar un cargo tan importante en el fútbol que es ser presidente de un club. Cuéntame un poco esto, ¿qué es ser presidente en un club del fútbol mexicano? ¿Qué consiste? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo representan los clubes y los intereses del fútbol mexicano siendo dirigente del fútbol así, de un equipo? Sí, mucha gente lo pregunta, ¿no? ¿Qué es ser un presidente? Y yo trato de ponerlo en términos de empresa. Pues en una empresa normal de negocios serías el CEO de la empresa, es decir, el director general. Yo me involucraba, porque además soy presidente, lo digo con mucho respeto, de equipos chicos, en donde a lo mejor la estructura no era tan grande como en otros clubes. Entonces, pues hacía un poco de todo, ¿no? Era encargado de la contratación de los jugadores, del cuerpo técnico, era encargado de la elección de los patrocinios, de la relación con el gobierno, de la relación con los otros clubes, de la relación con la federación, de la operación del estadio. Pues es un poco administrar todo lo que conlleva un equipo de fútbol, ¿no? Obviamente para esto no es que yo lo hiciera solo, ¿no? Creo que en lo que me considero que ha sido pues mi fuerte es saber armar buenos equipos de trabajo, hacer familias de los equipos de trabajo. Y siempre he tenido la fortuna de escoger gente muy profesional, y me gusta delegar, me gusta que cada quien opere en el área en la que es experto y únicamente supervisar. Entonces, eso es un poco a lo que se dedica un presidente, ¿no?
está involucrado tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva, en la parte comercial, y coordinar y encargarse de que cada uno desde su trinchera ejecute bien su trabajo por el beneficio del equipo. Claro, en cierta medida es igual que ser un alto ejecutivo directivo en cualquier empresa, pero siempre el fútbol como que da más, digamos, no más estatus, sino más visibilidad al público, ¿no? ¿O no lo Correcto. sentiste así? Ahora te quiero preguntar, y también da un poco más de poder, o sea, te sientes más poderoso, o en cierta medida tus opiniones tienen más fuerza, no sé, cuéntame esto, a ver si es así o no, o es Sí, más bueno, un... el fútbol pues es un vehículo muy grande para tener acercamiento a mucha gente, ¿no? Sobre todo en países como el de ustedes, como Colombia, como México, donde la gente es muy pasional y es raro encontrar a alguien que no le guste el fútbol, siendo un país tan grande. Pues sí, son puestos que conllevan mucha pasión, mucha visibilidad, pero también mucha responsabilidad. Yo me acuerdo cuando fui presidente por primera vez, mi jefe, al cual le tengo mucho respeto y mucho cariño, que era Gustavo Guzmán, me dijo una frase que se me quedó grabada toda mi vida, ¿no? Y me dijo, quiero que entiendas que el puesto que vas a tomar como presidente únicamente lo tienen 17 personas más en un país de 120 millones de personas. No importa si hay mejores, peores, si hay gente más capaz que tú. Al día de hoy, solamente 17 personas más van a ocupar el mismo puesto que tú tienes. Entonces, en ese momento, a mis 33 años, sí fue como un poco choqueante, ¿no? Escuchar esa frase y darte cuenta pues, del encargo que ibas a tener en tus manos. Entonces, sí son puestos efectivamente de mucha visibilidad. No me gusta decirle poder porque pues nunca lo sentí de esa manera, pero sí de mucha responsabilidad y de ser muy cuidadoso en cómo te manejas, tanto en tu forma personal y en tus redes sociales y en el entorno, porque pues, al ser la cara más visible del club y la demás responsabilidad, pues tienes que estar acorde con esos parámetros, ¿no? Claro que sí, ¿no? ¿Y qué has escuchado del fútbol colombiano? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de nuestro fútbol y de la nacionalidad colombiana? No, lo conozco muy bien al fútbol colombiano, he estado muchas veces viendo fútbol por allá, fui a muchos estadios en Colombia a ver fútbol, a traer jugadores a México. He tenido, la verdad, jugadores importantes colombianos en mis equipos y siempre he tenido una gran relación y hasta la fecha mantengo una gran relación con ellos y me encanta, ¿no? Me encanta ir para allá, es un país muy cálido, muy similar a México en cuanto a la gente, que son muy buenos anfitriones, que les gusta el fútbol, que son pasionales, que les gusta la buena comida, que les gusta la fiesta, y me encanta. Siempre que tuve la oportunidad de ir a Colombia, lo he disfrutado mucho, me gusta mucho su fútbol. En algún momento uno de mis grandes ídolos al yo ser de portero en algún momento, sin duda fue René Higuita, y hace algunos años que tuve la oportunidad de conocerlo y de tomarnos una foto ahí abrazados, pues fue increíble para mí, y uno de los jugadores que más he admirado en mi vida igual es el pibe Valderrama y en fin, ¿no? Jackson, que lo tuve como jugador en Jaguares, me parecía, y siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que es el jugador más profesional al que jamás dirigí, un tipo extraordinario dentro y fuera de la cancha, un ejemplo para los jóvenes, un ejemplo para los compañeros, un ejemplo para todos los que trabajamos en el club. Entonces, la verdad es que tengo muy buena impresión del fútbol, del fútbol colombiano, me gusta mucho el estilo, esa cadencia que tienen, ese tener la pelota, y hoy con jugadores pues muy importantes triunfando en Europa, ¿no? Jugadores que han sido campeones en la Premier, en Alemania, en España. La verdad es que Colombia sin duda es uno de esos países productores de jugadores que hay que cuidarlo. Me agrada mucho lo que mencionas porque en efecto el fútbol colombiano siempre ha sido como referente desde los 90, digamos así, un equipo de referencia. Pero pues siempre es como dicen algunos que nos falta la mentalidad de campeones, creernos, porque pues
el talento ya está para poder ser mucho más, digámoslo así, influyentes o marcar más en las copas internacionales. Pues Bueno, y sufrimos de lo para ti, mismo. exacto. No, de hecho, eso que mencionas es muy cierto porque, pues, si te has dado cuenta, como tú lo mencionas, nosotros con los mexicanos manejamos una cercanía cultural, emocional, somos muy parecidos, nos gusta el uno del otro, la música de aquí, allá también, la música colombiana gusta mucho, entonces creo que somos uno de los países que sin compartir fronteras, porque no tenemos fronteras, es como si fuéramos unos países casi que hermanos en todo sentido de la palabra. O sea, creo que entre México y Colombia existe, lo único que nos falta es unirnos o tener frontera, porque el resto somos muy parecidos y creo que nos queremos mucho en el sentido cultural y emocional. Sí, lo coincido plenamente contigo, y así lo he sentido, ¿no? Con toda la gente colombiana que ha venido para México y los amigos que he tenido, somos muy similares, ¿no? En cuanto a costumbres, tradiciones, la forma de ver la vida, la alegría, la pasión, la calidez. Creo que somos muy parecidos y se disfruta mucho, ¿no? Cuando recibimos gente de Colombia o cuando nosotros vamos para allá, siempre se siente la buena onda, el cariño y siempre hay muy buena relación entre colombianos y mexicanos, ¿no? Hoy que James está jugando acá en el León, sin duda es un referente de la liga, un ídolo, y así ha sido con muchos jugadores que han venido, ¿no? Claro que sí. Y para ti, ¿cuál es el mejor jugador que has visto colombiano? ¿Cuál es el que tú digas, quisiera tener mi equipo, no importa si ya está retirado o si El todavía pibe, juega? el El pibe, pibe sin Alderrama. duda. El pibe a mí me volvía loco, entre el estilo, el pelazo ese que tenía, lo buena onda, es de ese tipo de jugadores que se encuentran ya poco, ¿no? Que siempre que lo veías en la cancha te daba la sensación de que él estaba jugando en el barrio, en el patio de la escuela, que estaba divertido, que no le importaba el entorno, que era descarado, que lo disfrutaba de verdad, ¿no? Y cuando también tuve la oportunidad de conocerlo y platicas con él, así es él, ¿no? Es de estos jugadores que prácticamente ya no hay, que realmente jugaban por disfrutar al fútbol, que les apasionaba y que así tenían la sonrisa en la cara cuando lo hacían. Y sí, sin duda el pibe y René para mí han sido top, ¿no? Hoy sé que hay jugadores, Díaz y algunos otros, James, el propio James, que a lo mejor han hecho carreras mucho más importantes en Europa, pero ellos dos me parece que son y serán siempre referentes del fútbol colombiano. Sí, claro, y fueron los pioneros para internacionalizar la forma de jugar. Aquí había jugadores muy buenos, pero que no se eran tan visibles por ello mismo, porque no había un referente o no sé, el mundo no tenía los ojos en los jugadores colombianos. Un ejemplo es Willington Ortiz, que jugó en mi equipo de fútbol, o sea, no es que yo sea dueño, sino de hincha. Es millonario, se llama Willington Ortiz y era un jugador que decían que tenía casi que las mismas características de Maradona y Pelé, pero pues no se visualizó tanto por ello mismo, porque el fútbol colombiano no era tan visible en los décadas de los 70. Bueno, ahora me gustaría preguntarte un poco. Esta pregunta creo que te la han hecho miles de veces, pero creo que es importante mencionarla porque es que Ronaldinho es una figura mundial en el cual uno quisiera, yo quisiera hasta entrevistarlo. Entonces, cuéntame para ti cómo fue esa experiencia, cómo llegó al Querétaro, cómo tú llegaste a negociar con él para llevarlo a México. Sí, sin duda, Rona es un parteaguas en mi carrera, ¿no? Como dices, no importa lo que haga en el fútbol, siempre me regresan a la pregunta de ¿y cómo lo convenciste de venir a México? Porque sin duda es una estrella mundial, ¿no? Para mí, sin duda de los top 10 jugadores que ha habido en la historia del fútbol. Y lo que te decía un poco del pibe, ¿no? Es de estos jugadores que yo por eso lo admiraba tanto, ¿no? Porque siempre tiene una sonrisa, porque siempre disfruta, porque le da igual, siempre me han marcado, ¿no? Y pues creo que lo de Rona, igual, ¿no? Como te decía, de cómo llegué al fútbol, también lo de Rona tiene que ver mucho con un golpe de suerte. Él acababa de ganar la Copa Libertadores, jugando en Brasil nuevamente, en un gran momento, y por alguna situación de 3 personas, no más, ¿no? O sea, ni mis amigos, ni mi mamá, ni mi novia, ni nadie sabía que iba yo a ese viaje a buscar a Ronaldinho. Llegué a Brasil, a Porto Alegre, tuve una comida larga con el hermano, con Roberto, que es su representante. Al día siguiente fuimos a Río, a la casa de Ronnie, y ahí lo conocí por primera vez, ¿no? Fue
Fue un momento increíble llegar a su casa, platicar con él, estar con sus amigos, en su entorno, verlo jugar el voleibol que hacen con los pies en la playa. Y después de un tiempo de estar ahí en la reunión en su casa, coincidimos en la alberca y empezamos a hablar ya de una forma pues más seria. Y siempre lo comento, ¿no? Lo platico. Hay un momento dentro de esa plática en donde me parece que fue decisivo, que él se voltea y me pregunta, si yo voy a Querétaro, ¿qué esperas de mí? Y la verdad fue un momento que yo creo que cambió mi vida, ¿no? Porque no sabía qué contestar, estaba yo muy nervioso. Fue el primer momento en que sentí que si me lo estaba preguntando de esa manera es porque había una posibilidad, aunque fuera mínima, de concretar una contratación así. Y me salió del alma, ¿no? Le dije, pues espero que te diviertas. Y creo que la respuesta le gustó mucho, ¿no? Le dije, pues tienes 33, 34 años, no te voy a pedir que seas el primero en llegar y el último en irte después de que ya lo ganaste todo. Lo que quiero es que vayas a México, que la pases bien, que contagies al equipo de tu magia, de tu alegría. Y le dije, solamente hay dos condiciones, que nunca le faltes el respeto a tus compañeros y que nunca estés por encima de la institución. De lo demás me encargo yo. Estoy seguro que México te va a recibir muy bien, porque así como con Colombia, con Brasil, desde México 70 hay una hermandad muy importante entre mexicanos y brasileños. Y la realidad es que al día siguiente estábamos tomando un avión para México. Hasta el día de hoy no me lo creo que Ron haya jugado acá un año, y además pues, la historia terminó con broche de oro, ¿no? Porque nos llevó a la primer final en la historia del equipo. Nunca Querétaro había disputado una final, y de la mano de Ronnie llegamos a esa final que desafortunadamente se pierde, pero creo que dejó marcada toda la afición. Y lo más bonito de la historia es que hasta el día de hoy pues mantengo una relación muy cercana a Ronnie y somos grandes amigos, y con él y con su familia, y la verdad es que es un tipo al que valoro muchísimo. No, qué gran historia, ¿verdad? O sea, yo creo que el Querétaro de darse el lujo de tener a Ronaldinho, eso es una grandeza que pocos equipos se han dado en nivel latinoamericano. Nosotros, por ejemplo, en mi parte de Millonarios, yo puedo decir que estuvo Alfredo Di Stéfano y actualmente Radamel Falcao, que estuvo un año, que fueron, pues, también tú sabes cómo fue su carrera en Europa. Sí, claro, carrerones. Ahora te quisiera preguntar, ¿cuál fue la mayor anécdota o la que te marcó con Ronaldinho? Mira, para mí hay una anécdota que he platicado poco, que me gusta mucho, porque creo que habla de quién es Ronaldinho, ¿no? Fuera de los reflectores y fuera de la superestrella que es. Hubo un momento en que los campos donde entrenábamos, el pasto tenía una plaga. Había un problema, ¿no? Estaba quemado el pasto, y entonces yo le pido a mi asistente que le hable a la gente que se encargaba de la jardinería de las canchas, ¿no? A los cancheros, como le decimos en México. Y pasó 40 minutos, una hora, y no venían los cancheros. Y le vuelvo a decir a mi asistente, oye, ¿qué onda? Que vengan los cancheros para ver qué vamos a hacer con el pasto, con el césped. Pasó otra hora y no venían los cancheros. Entonces ya salgo yo molesto y les digo, ¿qué onda? ¿Por qué no vienen los cancheros? Necesito ver qué productos hay que pedir, hay que recuperar la cancha de inmediato, no podemos seguir así. Y todo el mundo estaba asustado, ¿no? Hasta que me dicen, pues no sabemos qué pasó, pero no hay ningún canchero en el club. Y yo, ¿cómo? Pues ¿dónde están? Tienen que estar aquí, son horas de trabajo. Pues no hay ninguno de ellos. Bueno, pues ya me puse a hacer otras cosas y ese día me quedé hasta tarde en la oficina. Y justo cuando ya me iba de noche al estacionamiento para irme a mi casa, veo llegar una camioneta con los cancheros. Y venían con bolsas y venían felices y se habían echado unas cervezas y los veo de frente y les digo, pues, ¿qué pasó, cabrón? ¿Dónde andaban? ¿Qué horas? ¿Por qué llegan así ya a estas horas en el club? ¿Qué pasó? Y estaban apenadísimos y como que tenían miedo de contestarme, pensaban que los iba a correr y estaban como muy asustados. Hasta que uno de ellos me dice, no, jefe, pues la verdad es que terminando el entreno, pues Ronaldinho nos invitó a comer a su casa y a todos nos regaló ropa y tenis.
pero no se vaya a enojar. Y les dije, no, hombre, ¿qué me voy a enojar? Esa anécdota se la van a contar a sus nietos, cabrón. Disfrútenla, vayan a echar unos tacos, váyanse a descansar y mañana nos vemos. Y me gusta mucho esa anécdota, ¿no? Porque Rona no le dijo a nadie, nunca, no era de estos de que ayudaba y lo publicaba o le decía a la gente, ay, le acabo de regalar esto. No, él se llevó a 7, 8 cancheros a su casa, convivió con ellos, les regaló zapatos, les regaló ropa y no se lo dijo a nadie. Y creo que ese te habla de la buena persona que es antes de ser el mejor jugador. Me parece muy importante esta anécdota, o más que importante, interesante para ver la calidad de humano que es, y como tú dices, muchos lo hacen es como para llamar la atención o mover las redes sociales, pero creo que esa es la ayuda que verdaderamente es válida, o por lo menos que no busca uno como una recompensa, sino simplemente pasar un rato y dar a entender que no hay como esas pirámides que yo estoy en la cima y ustedes no, cierto que muchos se suben la fama a la cabeza. Correcto. Y tú que has estado tan cerca de Ronaldinho, que dices que como lo afirmas y efectivamente así es, que eres muy amigo de Ronaldinho. ¿Qué te ha dejado esta experiencia, además de conocer esa gran figura, que es Ronaldinho? Pues mira, yo lo que más he aprendido de convivir con una superestrella como él, porque a donde vayas con él es imposible ocultarlo. O sea, en el aeropuerto que se para, centro comercial, estadio, causa un revuelo gigante, todo el mundo quiere estar cerca de él. Yo lo que he aprendido de Rona es que él vive la vida de una manera distinta. Él de verdad es, fuera de los reflectores y las campañas y la fama, es de los tipos más sencillos que he conocido en toda mi vida. O sea, Rona pues, es el mismo en un evento en París que comiendo una carne asada en tu casa, que comiéndote unos tacos, que, o sea, él no cambia, él es un chavo muy auténtico, muy único, que es muy cariñoso con su gente, que le gusta estar cerca de sus amigos, y eso es increíble, ¿no? O sea, él al contrario, ¿no? Como que no le gusta que lo entrevisten, no le gusta aparecer en cosas públicas, él le gusta estar solo en su casa, con sus amigos, con su gente, escuchando música, jugando con la pelota. No es un tipo al que le gusten los reflectores, a pesar de todo lo que hizo y todo lo que ganó. Él ya está en otra etapa, ¿no? Y aprenderle eso, ¿no? La sencillez. Yo se lo decía a los jugadores en Querétaro cuando lo tuvimos aquí. Pues es increíble que él es el primero que se detiene a saludar a la gente, que se detiene a tomarse una foto. Y luego vemos a chavitos que están iniciando la carrera y que no voltean a ver a la gente o no se detienen a firmar un autógrafo. Y cuando ves estas superfiguras que lo hacen y les dicen a los chavos, pues después lo van a extrañar, así que aprovechenlo, es su momento, y para eso quisieron ser futbolistas y por eso buscaron esto, pues ahora no le den la espalda a la gente, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aprenderle a figuras como Rona y como estos pues, grandes deportistas que ha habido en todo el mundo y que son capaces de mantener los pies en la tierra y de seguir siendo sencillos, humildes en el buen sentido y siempre mantener una sonrisa. Claro que sí, no, bonitas palabras, y creo que eso es lo que hay que aprender de ese tipo de personas como Ronaldinho, que es un gran ser humano y siempre lo han mostrado desde su sonrisa para jugar. Creo que eso demuestra como el interior de la alma, su sonrisa, su rostro y sus ojos. Así es. Y te quisiera preguntar también, ¿tú crees que fue la mayor figura que ha estado en el fútbol mexicano? Yo diría que sí, pero pues, ¿qué es tu opinión? Pues mira, ahora hay un debate grande, ¿no? Cada vez que llega una figura vuelve a salir el tema de quién ha sido el más grande, ¿no? Pues ha habido grandísimos jugadores, desde Eusebio, ¿no? Estuvo Butragueño, estuvo el Bambam Zamorano, el Piojo López, en fin, ha habido muchos jugadores, ¿no? Ahora está Sergio Ramos, está Canales, Dani Alves en algún momento, que ha sido el jugador con más títulos en la historia del fútbol mexicano. René estuvo acá, Higuita,
ha habido muchísimos jugadores a lo largo de la historia del fútbol mexicano y creo que no hay una sola respuesta que sea válida, ¿no? Creo que pues, en el fútbol pasa mucho por el gusto del aficionado, por el gusto de quien ve, y para algunos sí, seguramente será Ronaldinho el jugador más importante que ha venido a México. Para algunos les gustará otro estilo. Pues es como el debate eterno, ¿no? De quién es mejor, Messi o Cristiano, Maradona o Pelé. Pues yo creo que nadie se va a poner de acuerdo, ¿no? Porque además es imposible meterlos en un mismo frasco. Son épocas distintas, estilos diferentes, posiciones diferentes. Entonces, pues yo creo que ahí depende del gusto de cada quien, ¿no? Para muchos sí es la contratación más importante en la historia del fútbol mexicano. Yo tengo por ahí guardado un periódico que era uno de los periódicos deportivos más importantes de ese momento, y el día que anunciamos la contratación de Ronaldinho, hay una foto de él con la camiseta del Querétaro y dice la contratación del siglo, y tengo firmada esa portada por Ronaldinho, y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, ¿no? En mi carrera como directivo, porque pues para muchos sí ha sido una contratación que cambió muchas cosas en el fútbol mexicano, y haber sido parte de eso, pues sin duda me da orgullo, ¿no? Creo que eso es lo que más te preguntarán, o es lo que más siempre en una entrevista o charla siempre lo mencionas, ¿no? Creo que siempre encuentras uno de ese tema de Ronaldinho. Pero hay otro jugador que te haya marcado, que te haya gustado. ¿Otro qué, perdón? ¿Hay algún otro jugador o alguna otra experiencia deportiva que has tenido así? Muchos, la verdad, muchos. Afortunadamente, yo soy muy cercano a mis exjugadores y me marcan y los considero mis amigos. Y te lo decía, ¿no? Para mí, Jackson Martínez, por hablar de un jugador colombiano, que era cuando yo empezaba como presidente, pues es un tipo que sin duda me marcó. Ver el profesionalismo de Jackson, él, sin que tú se lo pidieras, siempre daba un extra para el club, ¿no? Lo veías cuando los demás jugadores se iban, él se quedaba en el gimnasio. En las tardes él iba a las escuelas de Jaguares a hablar con los niños. En los fines de semana iba a ver partidos de chavitos, iba a ver a la 20, iba a ver a la 17. O sea, era un tipo absolutamente comprometido. Y como eran mis inicios como directivo, siempre me gusta ponerlo de ejemplo, ¿no? Es un jugador que sin duda me marcó. Y el otro, yo creo que ha sido, pues, si no la contratación, digamos, más importante, porque todo el mundo me asocia en eso a Ronaldinho. Para mí, en lo personal, creo que sí ha sido una de las que más satisfacción me ha dado, o la que más satisfacción me ha dado, porque es la contratación con la que todo directivo sueña, fue la de Thiago Volpi, el arquero brasileño. Cuando yo contraté a Thiago, pues era desconocido totalmente en México. Era un arquero que estaba en un equipo chico en Brasil, que estaba peleando el descenso, y tuve la fortuna por un buen amigo mío que trabajaba conmigo, Ricardo Campos, que él lo vio en un partido en Brasil y me dijo: este portero te va a gustar. Y muy chistoso, ¿no? Porque en ese momento yo tuve pláticas con Camilo Vargas, con Víctor Valdés y con Thiago Volpi, y al final tomé la decisión de que fuera Thiago Volpi. Y creo que ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia del Querétaro, no solamente por lo que nos dio dentro de la cancha, que fue un monstruo en la portería, pero económicamente es la operación con la que todo directivo sueña, ¿no? Un jugador que compras muy barato, que casi nadie lo conoce y que después le deja un gran patrimonio a la institución. Entonces creo que esa es, digamos, la operación perfecta de un directivo, ¿no? Porque a Rona, pues sí, todo el mundo lo conoce y sabe quién es y sabe lo que cuesta, y es cuestión de convencerlo, pero creo que te deja más como directivo descubrir un jugador que nadie tiene identificado y que se convierta en ídolo y que encima deje un gran patrimonio a la institución. Esa es la operación perfecta de un directivo, por eso te decía que es la más importante. Pero estoy seguro que si hubiera sido Camilo en lugar de Thiago, no me hubiera equivocado, porque también ha hecho una tremenda carrera en el fútbol mexicano. Más también es bogotano como yo. Sí, ahí lo fui a ver atajar ahí. La diferencia es que él es de otro equipo, el rival de mi equipo, que es Santa Fe. Lo sé. Claro. Y si no sé, si alguna vez te ofrecen ser presidente de algún club colombiano o algo así, ¿vendrías? Mañana. Claro. ¿Dónde firmó? ¿Dónde hay que firmar y qué avión tengo que agarrar? Eso me gusta. Bueno.
¿Y cuáles son los proyectos, planes que tienes ahora? Pues mira, yo llevo ya muchos años en el fútbol, cada vez es más difícil cuando ya he estado en 4 o 5 equipos seguir encontrando oportunidades. Creo que la única asignatura que me queda pendiente y que ojalá en algún momento la vida me dé la oportunidad de hacerlo es trabajar para mi selección nacional. Eso siempre lo he dicho, no lo escondo, es un sueño que tengo en mi vida y ojalá en algún momento se me dé esa oportunidad y si no llega tampoco pasa nada. Creo que el fútbol me lo ha dado todo, también me ha quitado mucho, pero hoy estoy en paz con el fútbol, muy agradecido todos los amigos que me dio, la oportunidad de conocer muchos países en el mundo, mucha gente, muchos amigos, la alegría de haber sido campeón, las frustraciones, los enojos, las decepciones, todo creo que ha sido una carrera maravillosa estos 15 años y si no vuelvo al fútbol me voy en paz y agradecido. No, claro, es que eso es lo que uno debe hacer siempre, o sea, ser agradecido con la vida y sobre todo aprovechar las oportunidades y creo que hacer lo que a uno le gusta. Esos son como los ítems de la vida Así es, sin duda, para, eso es más importante. para verse bien y sentirse bien. A nivel personal, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Quieres ser papá? No sé. Justo le acabas de dar al clavo. A nivel personal estoy en un momento lindísimo con mi esposa. Estamos esperando a nuestra bebé Emilia para diciembre. Seremos papás. Es algo que sin duda me llena de ilusión, de alegría, de amor y que estoy con los brazos abiertos ya con la ilusión de conocer a mi hija y darle una casa y una familia y un hogar hermoso. Igual tengo una hija que se llama Laia, que está viviendo en España, que está cumpliendo sus sueños. Ella quiere ser actriz y se está preparando allá. Entonces, hoy la verdad me siento pleno, ¿no? De los amores de mi vida, mi esposa, mi mamá, mi hermana, mis hijas, todos estamos bien. Entonces, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Ya después lo laboral se acomoda y se vuelve a generar cosas importantes, pero mientras tengamos familia, tengamos amor y tengamos unión, creo que estamos siendo muy privilegiados. Claro que sí. Y como equipo que tú hayas visto jugar o que hayas leído, ¿cuál es el equipo ideal para ti? ¿Cómo lo conformarías? Uf, qué difícil pregunta. El equipo ideal para mí, pues te diría el Brasil de los 70, ¿no? O la naranja mecánica de Cruyff o el Barcelona de Guardiola. Creo que son equipos que sin duda han marcado al fútbol mundial. La Colombia del 94, ¿no? Es una lástima cómo termina, pero era un espectáculo ver jugar ese equipo, ¿no? Lo bonito que jugaban, la personalidad, lo que decíamos, ¿no? Estos pelazos y el uniforme era precioso. O sea, creo que son equipos que han ido marcando épocas en el fútbol mundial y en México pues creo que también esa selección del 94 se quedó muy cerca, ¿no? Era un equipo que ilusionó mucho, que teníamos muy buenos jugadores, que teníamos jugadores de mucha experiencia y que al final en una tanda de penales nos quedamos fuera con el sabor de que se pudo haber hecho más, pero esa selección mexicana a mí me encantaba. Luego también la que dirigió La Volpe, creo que igual nos quedamos muy cerca de dar ese pasito que nos ha estado faltando. Pero pues, sí, esos equipos son los que yo he visto que me han gustado mucho, ¿no? Digo, al Brasil de los 70s no lo vi, pero he visto muchos videos y muchos partidos de esa época y sin duda era un equipo que jugaba por nota. El Liverpool de Klopp me encantaba también, sin duda. El Liverpool de Klopp que lo ganó todo me pareció una máquina de fútbol. Claro que sí, ¿no? Y ese era el equipo favorito de mi hermano, el Liverpool de Club. Tiene hasta las camisas y demás. Él es un gran Yo soy de aficionado, Liverpool incluso más. toda la vida. Exacto, e incluso más que yo. Él es una persona que le encanta el fútbol, lee mucho, hasta parece director técnico, hace las estrategias, me cuenta de estrategia futbolística. Y de hecho tiene el cabello como el pibe Valderrama, así largo. También una foto que voy a mostrar. A él le decían el pibe en el colegio. Qué Bueno, bien. y si tuvieras que armar un top 10 de jugadores, ¿cuál sería? Top 10 de toda la historia, pues tendrían que estar, o sea, de cajón, sin duda,
Pelé, Maradona, Messi, Ronaldinho, Di Stéfano, Maldini. Tendríamos que meter ahí algún portero, pero me gustaba mucho Jean-Marie Paf, el belga. Me gustaba mucho Buffon. ¿Cuántos llevo? Y Ronaldo, el fenómeno, sin duda, Ronaldo, el fenómeno. Claro, no, ese Ronaldo era hasta que ahí es lo mismo nosotros, que no se me vienen ahorita a la cabeza, pero pues Messi, Pelé y Maradona, estoy seguro que entran en el top 5 de todos, ¿no? A mí, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no me parece que entre en esa lista, a pesar de todo lo que ha ganado, por gustos, ¿no? Porque a mí me gusta otro estilo de fútbol. Si lo ves por logros, pues sin duda tendría que estar ahí, ¿no? Como Dani Alves, que lo ganó todo. Pero, digo, sí, me cuesta trabajo dejarlo fuera porque es un grandísimo jugador, es un gran líder y es de ese tipo de jugadores que lo quieres siempre en tu equipo. Claro, ¿y tú lo has conocido personalmente a Cristiano Ronaldo? No, a Cristiano sí no. No, nunca he tenido la oportunidad de estar cerca de él. Ah, ok. Me encantaría, porque se me hace un ejemplo a seguir en todos los sentidos para los jóvenes. Sí, claro, la disciplina. Creo que hay un dicho en Japón que dice, la disciplina tarde o temprano vencerá el talento o la inteligencia. Sí. Creo que es eso. Uno puede ser muy bueno, pero si no tiene disciplina, puede dañar muchas cosas. O mucho... La mentalidad que tiene, ¿no? Lo ha ganado Exacto. todo, pero lo ves en una cancha y lo sigue queriendo ganar todo. Y es muy difícil mantenerte tantos años a ese nivel, es muy, muy difícil. Yo mi lista la doy porque hablo de talento natural, ¿no? Pero si lo enmarcas en una carrera profesional, pues Cristiano tendría que estar dentro del Supera top. A todos. Sin duda. Yo creo que superaría a todos. Es que desde la mentalidad, como deportista de alto rendimiento, en todo sentido es un deportista que uno dice el ejemplo a seguir. Creo que por ese lado yo creo que sí estaría en el top 1 indiscutible. Uno no, pero sí te lo doy en un top. Bueno, eso es el debate, ¿no? Claro, ahí es lo bonito del fútbol. Que no hay verdad. Entonces te pregunto para ti, ¿cuál sería el top 1 en todo el deporte? El número 1. Va a ser muy debatible mi opinión y poco popular seguramente, pero el más grande que yo vi en mi vida fue Maradona. Sin duda. Y además que lo alcanzaste a ver, ¿no? Lo que yo vi hacer a Maradona en los equipos en que lo vi hacer, lo que le pegaban a Maradona, el liderazgo. En derecho, en lo que sea, pero siempre concuerdan de que Maradona está más arriba de cualquier jugador. Para mí, a Pelé no me tocó verlo, pero lo de Diego fue brutal. Sí, claro, esa es la desventaja. Por ejemplo, mi equipo fue considerado el mejor equipo del mundo. Incluso dicen que se basaron en la para hacer el Brasil del 70 y la naranja mecánica de ese equipo, pero el equipo fue grande en 1949 hasta el 53. Entonces no había ni televisión aquí, entonces imagínate eso, es solo recorte de periódicos y demás. Pero por eso ahí es donde viene la historia del ballet azul y dice, estaba Di Stéfano, Rossi. Entonces había muchísimos jugadores, Pernera, bueno, en fin. Y lo que venía del cuento es eso, que uno no los puede ver, entonces no tiene esa sensación de que fue grande o sea, se pierden un poco en la historia, pero ahí está y pues uno puede leer y debatir. Y pues te quiero preguntar es eso, la última pregunta y para finalizar, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para ti? Tanto personal como profesional, ¿no? Diga, yo con esto estoy. Personal, sin duda, ser papá. Yo creo que es uno de los sueños más importantes que la vida me ha cumplido y que hoy vuelvo a estar muy cerca de serlo, ¿no? Y a nivel profesional, siempre lo digo, yo creo que lo que más orgullo me da es que en ese proyecto de Querétaro, más allá de Ronaldinho, Thiago Volpi, el título de Copa y la final de Liga y todo lo que se habla de ese Querétaro, yo creo que la parte más bonita fue que en nuestra gestión, que duró poco más de 4 años, consolidamos cerca de 14 jugadores de la cantera en primera división y que hicieron carrera esos jugadores y que
pusimos a Querétaro en el mapa y que hoy ves de esos jugadores de Querétaro, hoy están en selección nacional. Entonces, de ser un club que nadie volteaba a ver, pues fuimos capaces de producir y consolidar a 14 chavos mexicanos que hoy están viviendo el fútbol. Y eso me da mucho orgullo. Y en la parte social, pues la verdad lo que más extraño del fútbol era la oportunidad de acercarte a la gente, ¿no? Cuando llevábamos a jugadores a los hospitales, a los orfanatos, a los asilos, a los reclusorios incluso, esa oportunidad de convivir con otros entornos, con historias más complicadas y menos bendecidas que las nuestras. La verdad, creo que el fútbol tiene un compromiso social importante de acercarle alegría a la gente y de ser responsables con lo que nosotros tenemos y acercarlo a la demás gente y corresponderle el cariño que le dan a los jugadores de fútbol. Claro, súper importante lo que mencionas y creo que es lo mejor que puede hacer y efectivamente por ese mismo logro es que tú eres famoso porque uno busca siempre el Querétaro y está asociado a la historia tuya, tu nombre con la de Ronaldinho. Creo que es de esos directivos que, como aquí en Colombia pongo un ejemplo, al Senior, que es como el que sacó adelante ese proyecto del Dorado en Millonarios, incluso trajo el primer mundial de fútbol colombiano, perdón, de fútbol en Colombia que fue en 1986, pero a la final lo terminó realizando México, no sé si sabes esa historia, Sí, pero el primer anfitrión era Colombia, y lo trajo él. Señores, esos directivos que tienen una mentalidad, y creo que tú la tienes, no creo, estoy seguro, de que es pensar en grande y creérsela a los proyectos, hacer capaz los sueños, que todos dicen, no, eso es imposible, pues imposible no es. Así es. Simplemente es hacer lo posible, o por lo menos intentarlo, pero yo sé que decirle intentarlo no lo voy a lograr. Y te felicito por eso y no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal. Y pues como la ñapa, digamos la última pregunta, para ti, ¿cuál es el mejor jugador mexicano en toda la historia? Sin duda, Hugo Sánchez no tiene comparación. Sí, el rey de las chilenas, ¿no? No, Hugo, el Pentapichichi, lo que hizo Hugo, difícilmente alguien lo va a igualar, ¿no? Hay muchos jugadores que admiro mucho, ¿no? A Jorge Campos, me encantaba en la portería, Pablo Larios, otro arquero del 86. Lo que está empezando a hacer ahora Gil Mora, ¿no? Me parece increíble. Un chavo de 16 años que ya está en selección nacional y que ahora está jugando el Mundial Sub-20 con 16 añitos. Pero yo creo que Hugo tiene muchos escalones de diferencia con el resto. Después está Raúl Jiménez, está el Chícharo, está Layún, está Pavel Pardo, está Cuauhtémoc, gente que ha hecho carreras importantes en Europa, pero ninguno como el Penta. Sin duda, máximo referente en la Rafa Márquez se me está pasando, ¿no? Increíble que se me haya ido. Grandísima carrera de Rafa, pero el uno, sin duda, sin comparación, con muchos escalones, es Hugo Sánchez Márquez. Claro que sí, no, y yo también opino lo mismo. Ahí sí no encontramos controversia. Exactamente, yo diría lo mismo, Hugo Sánchez. Creo que es el referente y que incluso yo quisiera tener en mi equipo. O sea, eso lo Sí, pienso. claro. Es el único mexicano, yo digo, el único mexicano que eres mi equipo es él. O sea, no por la nacionalidad, sino por lo Él que en es. una temporada en España, no me acuerdo bien los números, creo que fueron, no sé, 34 goles, pero lo curioso es que todos fueron de un solo toque. O sea, imagínate la clase de delantero que era para los 34 goles haberlos marcado de primer toque. O sea, sin recepción, sin nada. Un delantero fulminante dentro del área. Claro que sí. No, entonces ahora sí, no me queda más sino agradecerte. La verdad, fue una charla muy amena y pues aquí en Colombia tienes un amigo más. Y muchas gracias por participar en mi canal. Te quedo muy agradecido. Igual, Héctor, un placer platicar ahí con la gente colombiana y cuando ande por Bogotá, ahí nos vamos a tomar Claro algo que por ahí. sí. Claro que sí. Muchas gracias. Dale.